Don Cristian Martínez, ¿cómo está? Hola Daniel, qué gusto estar en tu canal. Muchas gracias, señor. ¿Desde dónde se comunica, don Cristian? Estoy en Santa Marta, Magdalena. Ah, qué bueno. La lindísima ciudad. Sí, Daniel, don Daniel, mi pregunta o dos preguntas puntuales están relacionadas con la directiva que firmó el fiscal Francisco Barbosa. Yo leyendo esa directiva que publicó la fiscalía y luego leyendo la revista Cambio, me llama mucho la atención que la llaman inédita y que él firme esa directiva porque tiene un férreo compromiso con la libertad de prensa. Todos los puntos que desarrollan están relacionados a prohibir a los fiscales y la policía judicial hechos que él ya hizo en el pasado. Así es. Entonces, ese 20 de junio también eran las marchas contra el gobierno. Y ahí sí, porque uno puede decir que en ciertas ocasiones el presidente ha sido muy crítico con la prensa, pero no crítico responsable, sino una generalización sobre todos los periodistas. Pero ese mismo día él lanza ese comunicado. ¿Cómo entender esa directiva de la fiscalía si se tiene en cuenta que él ha ordenado inspecciones a Cambio y también a Noticias 1? Y pues imagínese, don Cristian, es una cosa que resulta totalmente incomprensible y entonces, además en la coyuntura en que lo lanza, o sea, solo vale la pena hacer esa reafirmación cuando está en riesgo la revista Semana, que actúa como órgano de promoción de él y del expresidente Álvaro Uribe y de otras personas, digamos, de esa tendencia política. Pero de resto, ha sido una persona que ha promovido vetos. Incluso ¿sabe? Los periodistas que cubren fiscalía tienen un grupo de WhatsApp con la encargada de prensa de la fiscalía y resulta que la señora armó un segundo grupo para sacar a los medios que no le gustan. Y entonces las noticias se tratan por ahí. Las noticias además las tratan como una vara de premios. Entonces tienen acceso a las noticias los medios que le gustan al fiscal, los que no tienen acceso. A las conferencias de prensa no citan a todos los medios, sino a veces se enteran por casualidad y terminan allá unos que no quieren ver, pero esos que no quieren ver jamás tienen el derecho a preguntar. Entonces solo preguntan los que resultan cómodos para el señor fiscal. Entonces, que ahora el fiscal Barbosa se proclame como defensor de la libertad de prensa, me parece bastante cínico y un poco hasta gracioso, teniendo en cuenta su historial. Y otro también, don Daniel, cómo entender también cómo el presidente cae en la generalización de que algunos medios están creando narrativas periodísticas sobre su gobierno y que él está en contra de la libertad de expresión, pero también entender que el presidente tiene cierta razón cuando señala eso, porque los titulares de algunos medios de comunicación, que ya todos sabemos cuáles son o en específicamente cuál es, crea una narrativa alrededor, y últimamente también se vio con los del coronel Oscar Dávila, en decir que a pesar de que la fiscalía ya también dio el dictamen, que no se trató de un suicidio, sino un homicidio, o crear esa narrativa, porque el presidente lo ha dicho y uno en ver cómo cubren la información, pues se puede dar cuenta de eso, cómo entender esa parte y cómo de igual manera garantizar la libertad de prensa y la democracia, que es fundamental. Yo diría, don Cristian, que lo más importante sería que el presidente Petro se diera cuenta que él es mucho más que un tuitero. Él es el jefe de Estado de todos los colombianos, de los que votaron por él y de los que no votaron por él, de los que están de acuerdo con él y de los que no están de acuerdo. Y en esa medida, creo yo que él debería hacer un uso menos agresivo de sus redes sociales, porque terminan quitándole majestad institucional a lo que él diga. Hay muchos mecanismos institucionales que él puede usar. Y hace unos días, en uno de estos espacios, puse un ejemplo para la comparación. El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, tiene 142 millones de seguidores en Twitter.
nadie en Colombia, creo que ni Shakira tiene tantos seguidores, puede tener varios decenas de millones, pero creo que no alcanza ese número. Lo cierto es que uno nunca ve a Obama trenzado en una controversia política a través del Twitter. Él puede manifestar cosas, pero no usa eso porque sabe que no es un medio idóneo para explicar extensamente lo que pasa, sino que definitivamente la limitación de espacio obliga a quedarse con una impresión como si se hablara con un titular sin posibilidad de expresar matices y grises dentro de ese blanco y negro. Entonces, tengo la impresión clara de que el presidente Petro quizás debería tomarse un tiempo para pensar en cómo usar mejor sus redes sociales y cómo expresar su desacuerdo legítimo a través de vías institucionales. Si no, esto se sigue volviendo un desfile de hordas. Me da mucha pena usar la expresión que es tan criticada, en donde hordas de un lado y hordas del otro se enfrentan y se vuelve una gritería en donde hay poca argumentación racional sobre el tema. Entonces, una cosa es ser jefe de la oposición, congresista opositor, y otra ser el presidente de la República. Tiene unas responsabilidades distintas y el presidente Petro, yo creo que es lo suficientemente inteligente para entender la diferencia. Una forma distinta tiene de manejar el Twitter el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, con relación a la que tiene, por ejemplo, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y él tiene que mirar los ejemplos que hay en el mundo y decidir quién quiere ser. Él es una persona que puede argumentar, que puede mostrar documentación, que puede expresarse a través de las vías institucionales y que seguramente esas vías resultan menos acaloradas que lo que es en Twitter o la decisión de graduar como interlocutor a unas personas en Twitter que quizás ni siquiera se lo merezcan. Muchas gracias, don Daniel, siempre atento a sus emisiones y también a sus columnas, siempre todos los domingos. Un ejemplo, yo que estudio comunicación social y periodismo, un ejemplo. ¿En dónde estudia, don Cristian? En la Sergio Arboleda. Ah, bueno, señor. Me alegra mucho conocerlo, don Cristian, y aquí siempre estaremos a sus órdenes. Vamos pues